Me tengo que subir un poquito más. ¿Sí? Bueno, vamos a ir todos ahí a la carta de Malaquías. Ese ha sido el libro que hemos venido estudiando en las Santas Cenas. Nos falta ya muy poquito para terminar. Y este libro es interesante porque está escrito al pueblo de Israel. Ya ellos habían regresado del cautiverio y ellos pareciera que han aprendido la lección. Ellos no están más adorando a ningún ídolo, ¿no es cierto? Ellos están ahí en Jerusalén ofreciendo sacrificios, viviendo una vida ceremonial y una vida religiosa que ante los ojos del mundo y ante los ojos de ellos mismos, ellos están bien. Y Dios, que conoce el corazón, va a través del profeta Malaquías traer luz a sus corazones, que ellos puedan entender qué está pasando allí donde ninguna persona puede ver. Porque el único que puede ver, a donde la gente no puede ver, es Dios. ¿Y Dios qué es lo que ve y la gente no puede ver? Y Dios ve el corazón. Y el pueblo estaba lejos, a pesar de que eran continuos o eran diligentes en ofrecer sacrificios y en cumplir con las ceremonias. Dios no se agradaba de ellos por lo que estaba pasando en su corazón. Y vamos ahí al capítulo 3, versículos del 6 al 12, y después vamos a estudiarlo así en esta mañana. La palabra del Señor dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Anteriormente en el pueblo religioso había una queja, y ellos estaban mirando cómo se conducían los impíos y los malos, y al verlos veían que su maldad no era juzgada. Así que ellos llegaron a una conclusión: a los impíos les va bien porque Dios se complace en ellos. Porque si Dios no se complaciera en la maldad de los impíos, Él hiciera algo. Él está de brazos cruzados. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 3 habla de este día en donde va a ser enviado un mensajero antes de este día, el día del juicio de Dios. Y este mensajero era un profeta que iba a preparar el camino para que el pueblo pueda considerar que este día se acerca, el día del Señor, y ellos puedan estar preparados y arrepentidos para ser librados de la ira de ese día. Y los judíos tenían una idea de que ellos, por ser judíos y por estar cumpliendo con los ritos y ceremonias religiosas, ellos se iban a salvar de este día, ¿no es cierto? Ellos iban a pasar inadvertidos en el juicio. Y ahí en el pasaje claramente Dios afirma de que Dios va a juzgarles, y va a comenzar primero por los sacerdotes. Dios los va a limpiar y los va a afinar como hace el joyero con la plata. Le va a sacar la impureza para que de esa manera, al limpiar Dios los corazones de ellos impuros y rebeldes, las ofrendas que ellos ofrecen puedan ser agradables. Y obviamente, al ser agradables las ofrendas de ellos, puedan ser bien recibidas por Dios.
Y ahí en el versículo 5, ahí le dice al pueblo, o sea, yo vendré a ustedes para juicio, y habla de una realidad tan tremenda que aun cuando en el pueblo había gente cumpliendo religiosamente con todas las regulaciones, con todos los sacrificios, ahí Dios habla de que había hechicería, había adulterio, había gente mintiendo a otros, ¿no es cierto? Habían personas que defraudaban en su salario al jornalero, al albañil. Había gente que estaba haciendo la injusticia al extranjero, había gente que no tenía temor de Dios. Y es que así vive el religioso. El religioso cumple con todas las reglas, pero su corazón está lejos de Dios, su corazón no tiene temor. El religioso vive una vida injusta y una vida impía. ¿Sí? Si habláramos en estos tiempos, es alguien que vendría, participaría de los elementos, pero en la semana miente, en la semana roba, en la semana es injusto, en la semana hace cosas que son desagradables delante de Dios, hace alianzas con el enemigo, y hay muchas personas dentro de las iglesias que han caído en la religiosidad, que ellos piensan en su mente que al cumplir con varias cosas que la iglesia les dice, ellos están bien delante de Dios. Pero no, porque su corazón no tiene temor. Aunque este libro no fue escrito para la iglesia, nosotros podemos aprender el ejemplo de estas personas, y si es bueno, practicarlo. Y si es malo, tenemos que evitarlo. ¿Sí? Y ahí, en el versículo 6 al versículo 12, vamos a ver un tema y tiene que ver con la deslealtad. Las personas religiosas son desleales. La deslealtad tiene que ver con la actitud de un corazón que es ingrato a la persona que le ha extendido un favor. O sea, si una persona hace algo supremamente generoso por ti, tú vas a ser alguien agradecido a esa persona que hizo eso por ti. Entonces tú no vas a hablar mal de esa persona, entonces vos vas a buscar agradar a esa persona, no en el sentido estricto de la palabra, porque estamos hablando acá de un ejemplo, pero vas a buscar complacer a esa persona porque te ha extendido un favor, ha sido muy generosa contigo. Tú no vas a hacerle, por ejemplo, un mal a esa persona. ¿Cómo le harías un mal a esa persona? ¿Cómo hablarías mal de esa persona si ha sido tan generosa y buena contigo? Hace meses atrás una persona de la iglesia me había contado, no de esta iglesia, sino de otra iglesia de nuestra comunidad, y dijo que le estaba dando de comer a alguien, ¿no es cierto? Y le daba abundantemente de comer, y venía esta persona todos los días. Pero un día esta persona entró con un grupo de amigos y entraron a robar a ese lugar, ¿sí? Y este pastor lo sabía y le dijo: tú has sido desleal, ya no puedes venir más a comer acá, porque tú has venido acá para observar lo que tenemos y después traer a tus amigos y robarnos. Ya no vuelvas más, ¿sí? Y decía: no, yo no fui, y bueno, tengo cámaras, ahí apareces tú. ¿Sí? Este hombre fue desleal, este hombre recibía la generosidad de un pastor, de una persona, a su necesidad. Y en lugar de haber respondido con bien, esta persona respondió deslealmente, hizo un daño. Y vamos a ver acá que la deslealtad hacia Dios, porque si hay alguien que ha sido generoso con todos nosotros, es Dios, ¿sí? Ninguna persona que diga que te ama a ti te va a poder amar de la misma manera que Dios te ama, que Dios nos ama. Nadie estaría dispuesto a dar a su único hijo por personas como nosotros. Y la Biblia dice cómo éramos. Y si hay alguien que fue generoso con el pueblo de Israel, ese fue Dios. Este pueblo nació por Dios. Este pueblo se mantuvo firme por Dios. Dios los mantuvo en medio de la necesidad. Dios les dio de comer. Dios los libró de Egipto con mano poderosa. Dios los mantuvo durante 40 años en el desierto. Dios después los ingresó a la tierra prometida y les dio todo lo que necesitaban. O sea, Dios fue generoso siempre con el pueblo de Israel. Y Él estableció una señal de pacto con este pueblo. Y esta señal de pacto es la misma señal de pacto que veríamos entre un hombre y una mujer cuando se casan. Es un pacto hasta la muerte, es un pacto que no se puede romper.
Y aunque el pueblo de Israel rompió este pacto, Dios no rompió jamás este pacto. Y acá en el versículo 6 dice Dios a través del profeta: porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable, ¿sí? Lo que Dios es hoy va a serlo mañana y va a serlo siempre. Él no necesita cambiar porque Él es enteramente y eternamente perfecto. Dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios estableció una señal de pacto de que los iba a cuidar, los iba a preservar, los iba a proteger. Y Dios ha hecho esa promesa y Él es fiel, Él no cambia. Así que si el pueblo de Israel no ha sido consumido, destruido, ha sido por esto en el carácter de Dios, de que Él es un Dios fiel y un Dios fiel que nunca cambia. Desde los días de vuestros padres, dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dios va a traer a colación el pasado de ellos. O sea, sus padres fueron desleales, rebeldes, ingratos. Sus padres recibieron mi ley y no la guardaron, ¿sí? Y no es que ellos son mejores que sus padres, ellos han tenido la misma actitud. Y Dios les dice algo que es interesante y es extraño. Para ellos debe haber sido muy extraño. Les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él les está diciendo: ustedes están lejos, vengan a mí para que estén cerca. Vengan a mí para que yo vuelva a estar cerca de ustedes. Y ellos van a decir algo: ¿en qué hemos de volvernos? En otra traducción dice: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? O sea, la deslealtad es muy engañosa y muy sutil, porque tú puedes estar pensando en este momento que eres alguien agradecido a Dios. En este mismo momento puedes quizás estar pensando que vos estás bien con Dios. Como este pueblo estaba pensando, ellos creían que estaban bien con Dios, y ellos están diciendo: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿por qué nos vamos a volver si nunca nos fuimos? Y Dios les está diciendo: ustedes están lejos, vuelvan a mí. La primera cosa que vemos es que la deslealtad es muy sutil. Estas personas se habrán quedado admiradas cuando dijeron: nosotros lejos, si nosotros nunca nos hemos ido. Y Dios le dice: ustedes se han ido. ¿Qué pasa cuando te preguntan si tú eres desleal a Dios? ¿Qué pasa si hoy Dios te preguntara: vuélvete a mí porque estás muy lejos? ¿Qué responderías? Y bueno, Dios ha dado una manera de saber cómo estamos lejos de Él, y Dios va a utilizar algo para que ellos examinen su corazón y vean que la deslealtad, aunque es engañosa, aunque es sutil, no fácilmente se ve en el corazón, es evidente. O sea, se la puede ver, se manifiesta. ¿Cómo había manifestado esta deslealtad el pueblo de Israel? Mira, en el versículo 8 dice ahí el profeta, Dios a través del profeta: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta fuerte. ¿El hombre puede robarle a Dios? Pregunta. No, pero ellos sí le robaron a Dios. Porque Dios les responde: ustedes me habéis robado. Ustedes me han robado a mí. Y cuando ellos reciben esta palabra, Dios sabe cuál va a ser la contestación. Y mira el versículo, lo que dice la frase siguiente: y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Si estas personas están diciendo: nosotros no estamos lejos de ti, Dios le dice: ustedes están lejos. Dios le dice: ustedes me han robado a mí. Nosotros nunca te hemos robado. ¿En qué te hemos robado? Y dice ahí: en vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, ustedes saben que el pueblo de Israel tenía un sistema establecido de ofrendas y diezmos. Toda persona que era israelita o que era extranjero naturalizado en el pueblo de Israel tenía que obligadamente, por mandato divino, ¿sí?, dar diezmos y ofrendas a Dios. ¿Qué eran los diezmos? Bueno, el diezmo era una 10ª parte de las posesiones personales, incluyendo productos agrícolas y ganado. Si vos te comprabas 10 ovejas, una oveja tenía que ser para el Señor. Si vos te comprabas, por ejemplo, 1 kilo de milanesa, el 0,10% de esa milanesa tenías que dársela al Señor. Todas tus posesiones, el 10% tenían que ser llevadas a Dios. Era una ley, era una orden, era un mandato. Pero también agrega acá la palabra ofrenda. La ofrenda
era también una posesión que cada persona tenía, pero la daba de manera voluntaria a Dios y de manera generosa a Dios cuando había algún proyecto, ¿sí? O necesidad en medio del pueblo. Ahí, por ejemplo, cuando Dios le dio el plan del tabernáculo, ahí en el versículo 20 al 21, no lo busquen por el tiempo, de Éxodo 35, solo escuchen. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Entonces ahí vos ves que las ofrendas no eran el 10%, eran muchísimo más del 10%, y tenía que ver para algo específico como proyecto de parte de Dios, en este caso el tabernáculo. El pueblo de Israel sabía que se tenía que construir eso, y sabían que los que tenían que dar para ese tabernáculo eran todos ellos como pueblo, así que todos empezaron a ofrendar lo que tenían, de manera voluntaria, de manera generosa. Las ofrendas y los diezmos era lo que Dios había establecido como medios para sostener el servicio y la obra espiritual en medio del pueblo. Dios no necesita ofrendas y diezmos, pero el pueblo de Israel, al entregar los diezmos y las ofrendas, están manifestando la actitud del corazón a que a ellos les importa el servicio a Dios. ¿Se entiende? El punto acá no es que ellos tienen que dar diezmos y ofrendas. El punto acá es cuán importante para ellos es el servicio a Dios. Y si el servicio a Dios es importante, entonces la manifestación visible es que yo dé mis ofrendas y mis diezmos a Dios. Si el pueblo de Israel no le estaba dando a Dios los diezmos y las ofrendas, ellos estaban manifestando de manera visible, de manera práctica y contundente, o sea que se puede tocar, que a ellos no les importa el servicio a Dios. Al negarse a diezmar y a ofrendar, ellos estaban manifestando su incredulidad. Estaban manifestando que Dios para ellos no era importante. Estaban siendo desleales con Dios, el Dios que les había dado todo como pueblo. Las personas, si tú te pones a pensar, solo vamos a dar a invertir en lo que consideramos que es importante para nosotros. Sería una locura que una persona quiera dar algo para algo que no es de él o no le va a procurar ningún beneficio. De seguro, si tienes que comprarte unas zapatillas Adidas, no te importa si vas a tener que pagar 20,000 pesos, son para ti y tú tienes que comprarte el mejor zapato. Pero si tú tuvieras que comprarle unas zapatillas Adidas a otra persona que no seas tú, no creo que le compres unas Adidas, sino unas Avivas, ¿no es cierto? Unas truchas, porque no es para ti, o sea, tú no vas a tener un beneficio de eso, así que no vas a dar lo que tendrías que dar, o mejor dicho, no das nada. ¿Por qué? Porque no es para ti, no te procura ningún beneficio. Esta actitud del pueblo de robarle a Dios, porque Dios les había dicho que todo lo que ellos tenían era de Él. Todo lo que les pertenecía a ese pueblo era de Él, todo, absolutamente todo. Y ellos como pueblo tenían que reconocer esto dándole a Dios el 10% y las ofrendas. Y ellos le estaban robando a Dios porque a Dios le pertenecía todo eso. Y en el versículo 9 dice que esta actitud de negarse a ofrendar los había maldecido a ellos como pueblo. Ahí en el versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No había nadie en el pueblo de Israel que sea leal a Dios. Todos habían cometido el pecado de la deslealtad. ¿Sí? Para toda persona en el pueblo de Israel, el servicio a Dios no era algo importante. A pesar de que ellos estaban ofrendando y a pesar de que estaban cumpliendo ceremonialmente con todo, ellos le estaban robando a Dios. Ellos estaban lejos de Dios. Así que la deslealtad es engañosa, es sutil. Ellos no se daban cuenta de que estaban lejos. Dios les dice: están lejos. La deslealtad también es evidente. Tú puedes decir: yo estoy bien con Dios, yo soy alguien agradecido a Dios, y tú lo puedes ver de manera práctica en lo que
Dios te ha pedido que le des y tú no le has dado. Y después vamos a ver, en nuestro caso como iglesia, qué es. Pero la deslealtad tiene cura. La deslealtad tiene cura. Y por eso Dios está escribiéndoles a los judíos, porque Él está buscando el corazón de ellos. Él está buscando que ellos vuelvan a tener un corazón para Él y lo manifiesten de manera práctica. Y ahí en el versículo 11, en el versículo 10, le dice: traed todos, esto no es algo solamente de los sacerdotes, sino de toda la nación. Dice: traed todos los diezmos al alfolí. Traigan el 10% de todas sus posesiones al alfolí. El alfolí no era una canasta, el alfolí era un almacén. En este almacén eran puestos todos los diezmos de toda la nación, o sea que era el almacén, ¿no es cierto? Era el almacén. Y ahí se guardaba todo lo que el pueblo le entregaba a Dios. Y dice: y haya alimento en mi casa. ¿Por qué se necesitaba que haya alimento en el alfolí? Porque ¿quiénes estaban sirviendo a Dios delante del pueblo? Los levitas. ¿Cómo se sustentaban los levitas? Con lo que le pertenecía a Dios, y era el 10% de todo lo que el pueblo llevaba para Dios. Lo que era de Dios era de los levitas. Ahora, ¿qué pasaba si los levitas no tenían nada para comer? Los levitas tenían que irse a laburar, ya no podía servir nadie en el templo porque ellos necesitaban sostener sus vidas y sostener a sus familias. Y en los tiempos de Nehemías sucedió eso. El pueblo dejó de dar el 10% y nadie servía en la casa de Dios. Nadie servía en el templo porque el pueblo no fue fiel llevando alimento para Dios, para sostener el servicio a Dios. Y dice Dios aquí: traigan sus posesiones, el 10% al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y dice ahí: y pruébenme en esto. La palabra probar tiene que ver con comprobar la naturaleza de algo, ¿sí? Dios dice: pruébenme quién soy y lo que yo puedo hacer por ustedes. Pruébenme. Hagan esto. Traigan el 10% de sus posesiones para que haya alimento en su casa y ustedes van a ver quién yo soy y lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice: abriré la ventana de los cielos. Y nosotros no entendemos, qué significa esto de abrir las ventanas de los cielos. Y Dios va a explicarles que esto tiene que ver mucho con la ganadería y la agricultura. El pueblo de Dios se sostenía por la agricultura y la ganadería. Era un pueblo rico en esto. En los tiempos antiguos, tú eras rico de acuerdo a los productos del campo que tuvieras o al ganado que tuvieras, ¿sí? Así se medía la riqueza antes. Cuando ves que Job era un hombre rico, habla de camellos, bueyes, vacas, ovejas, y dice qué cantidad él tenía. Y al pueblo de Israel le importaba que sus ganados y la agricultura sea abundante, porque al ser abundante ellos iban a tener cómo comprar y cómo adquirir lo que necesitaban. Y Dios dice: yo voy a bendecirles desde los cielos abundantemente si ustedes traen los diezmos y las ofrendas y hay alimento en mi casa. Y ahí en la frase que sigue dice: ¿qué es lo que Dios va a hacer? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la bendición de Dios. Ellos iban a tener lluvia para sus campos, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a un agricultor es que no llueva cuando tiene que llover y llueva cuando no tiene que llover. Porque si no llueve en el momento que tiene que llover antes de la cosecha, se arruina el fruto. Y así pasa con los ganaderos, con los agricultores. Cuando el clima está mal, su cosecha está mal y ellos van a perder mucho. Dios dice: si ustedes traen lo que tienen que traer y me dejan de robar, yo voy a bendecir sus tierras. Y después habla del devorador. Un agricultor, si tiene muchas plantas, si vienen pestes o vienen enjambres de animalitos chiquitos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esos sembríos? Todos van a destruirse. Y si no hay agricultura, no hay ganado, ¿sí? Todo es una cadena. Y dice Dios:
háganlo y yo les voy a bendecir de esta manera. Y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay personas que dicen, ¿cómo me gustaría ir a Estados Unidos? Porque ahí hay laburo, hay todo lo que nosotros queramos comprar. Hay mucha gente que va a Estados Unidos porque dice que es el sueño americano. Vas a estar en Estados Unidos y vas a tener abundantemente todo lo que necesitas y vas a poder construirte tu casa. Viste que antes era eso, el sueño americano. Y sabes, acá es parecido en el sentido de que va a ser tan próspera la nación de Israel que todas las naciones al ver esta nación van a desear estar cerca de esa nación. Y van a decir, bienaventurados todos los que son israelitas, porque es una tierra deseable, una tierra abundante. Dios dice, esto va a suceder si ustedes me dejan de robar. Este pasaje ha sido muy mal interpretado por iglesias, por pastores y falsos apóstoles o profetas. Y han utilizado estos pasajes para decirle a la gente que tengan que diezmar y ofrendar. Y la verdad es que, siendo sinceros, primero nosotros no somos israelitas, no tenemos templo, no tenemos alfolí, no hay levitas, ¿entienden? ¿Sí? O sea, nosotros no estamos hoy llamados a dar el 10%, ¿sí?, de todas nuestras posesiones. ¿Se entiende? Ustedes no tienen que traer acá entre semana una milanesa, una zanahoria, no tienen que hacerlo. Yo no soy levita, ¿sí?, no somos judíos. Esto no tenemos que nosotros aplicarlo. ¿Qué tenemos que aplicar y tomar en cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es el mal ejemplo que ellos están dándonos a nosotros? Y es de gente que le está robando a Dios y es desleal para con Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, como iglesia, es no robarle a Dios lo que a Él le pertenece. La pregunta es, ¿qué le pertenece a Dios? ¿Y qué tengo yo que darle? Bueno, yo noté 3 cosas en las que nosotros le robamos a Dios. Le robamos a Dios cuando usamos nuestro cuerpo para el pecado. Déjame decirte algo, es difícil, pero ese cuerpo que vos tienes ya no es tuyo. Ese cuerpo que vos tienes, esa vida que vos tienes, le pertenece a Dios. Y ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20, revisémoslo. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿sí?, pongan atención a esto. Tu cuerpo es un templo. O sea, así como en el Antiguo Testamento el templo de Salomón era el templo de Dios, hoy el templo de Dios somos nosotros, ¿sí? Tú eres una piedra más de ese templo. No eres el templo, es la iglesia el templo. Tú eres una parte de ese templo. Y si tú eres una parte de ese templo, tú eres una piedra de ese templo, entonces tú eres completamente ¿de quién? De Dios. Cuando tú usas tu cuerpo para el pecado, o cuando tú practicas algo que destruye tu cuerpo, tú estás robándole a Dios. La pregunta es, ¿de qué manera estás robándole a Dios? ¿Qué pecado estás cometiendo con tu cuerpo? Esos ojos son de Dios. Esa mente tuya es de Dios. Esas manos tuyas son de Dios. Esos piecitos suyos son de Dios. ¿A dónde van sus pies? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando uno habla del pecado del cuerpo, siempre se te viene a la mente la inmoralidad sexual. Pero no, tiene que ver con cómo utilizas tu cuerpo en el día a día. Si yo, por ejemplo, utilizo mi lengua para murmurar, ya le estoy robando a Dios, porque estoy utilizando algo para el pecado. Hermanos, miren, yo les quiero advertir algo, y yo no sé, yo voy a orar, y les pido que oren, porque muchos de ustedes no ven la comida como un peligro. Hermano, no ponga en el grupo oren por mi salud cuando usted no hace caso a la dieta. No pidas oración por eso. Lo que tienes que pedir es oración para que tu corazón cambie, para tener dominio propio.
Hay algunos de ustedes que son diabéticos, hipertensos y le dan durísimo a las grasas, a la sal, al azúcar. Hermano, eso es pecado y tiene que venir convicción a tu vida. Tiene que venir convicción a tu vida. No vuelvas a pedir oración por tu salud cuando vos, por causa de tus malos hábitos, por el pecado, por la falta de dominio propio, terminas yendo a la clínica. Escúchame, la obra de Dios la haces con tu cuerpo, pero si seguís comiendo mal, te vas a morir. Te vas a morir. Cuando vos ves a un pibe que agarra un porro, ¿sí?, de marihuana, vos ese pibe se está arruinando la vida. Pero cuando usted agarra el dulce de leche con pancito y usted es diabético, usted también está haciendo lo mismo que ese joven. Porque estás dañando tu cuerpo y la vida que Dios te dio. Ese cuerpo ya no es más tuyo. Si te enfermas, que sea por la obra del Señor. Pero hermano, cuando vos comés y la comida te hace mal, y ya te lo ha dicho el médico, tú le estás robando a Dios porque estás dañando el cuerpo que Dios te dio. A Dios le importa tu cuerpo. ¿Se entiende? Esa es una forma de robarle a Dios. Robamos a Dios cuando nos negamos a usar lo que somos o tenemos para su servicio. Esa es otra forma de robarle a Dios. ¿Sí? Vamos allá a Romanos 12:1, que lo mencionó el hermano Mario. Y el Señor otra vez nos los va a anunciar de vuelta. Amén. Así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alguien diría, Diego, ¿cómo le robo a Dios? Sí, usando tu cuerpo para el pecado. 2, negándote a usar tu cuerpo y tu vida para el servicio a Dios. Hermanos, servir a Dios hay tantas formas de servirle a Dios que no nos alcanzarían predicaciones en el año para hablar de cómo puede servir a Dios. Pero la verdad es que muchos de nosotros no estamos sirviendo a Dios de la manera que deberíamos. No tenemos tiempo para servir a Dios, no tenemos fuerzas para servirle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos desleales. Yo me pongo a pensar cómo el mundo ha hecho tantas cosas grandes para Dios porque han estado dispuestos a dar lo que tenían. ¿Alguna vez vos te pusiste a pensar cómo se hacen las catedrales? ¿Alguien de ustedes visitó una catedral? Cuando yo les digo la palabra catedral, ¿ustedes la entienden o no la entienden? ¿Se entiende? ¿Vieron esas iglesias que vos dices, cuántos murieron construyéndola? Dicen que un hombre estaba en una capilla, en una catedral, ¿sí?, subido en una escalera. O sea, las catedrales tienen cúpulas enormes, o sea, y arriba de esos techos vos ves que hay pinturas, o sea, hay cosas pintadas. Y vos dices, ¿cómo se treparon allá arriba? Y dice que un día un hombre estaba por meses pintando unos pajaritos. Y un hombre le dijo, ¿para qué pintás eso si nadie lo va a ver? Dice, la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y por eso estoy pintando estos pajaritos. ¿Y sabes qué? Dicen que ya no se van a construir nunca más catedrales, porque nadie hoy está dispuesto a morir por algo que tenga que ver con Dios. Porque no hay tiempo ni fuerzas para Dios. ¿Sabes? Esta iglesia ha sido muy bendecida con hermanos que tienen grandes capacidades. Y son tan poquitos los hermanos que se han acercado para ofrecer sus capacidades para hacer algo para la iglesia y para el Señor. Me encanta ver a hermanas que tienen un negocio de depilación y ellos ya ofrecen la depilación ahí para darle de regalo a las hermanas. Me encanta que venga un hombre, ¿no es cierto?, y diga, mirá, sé esto, puedo hacerlo, sé hacer cosas en computadora, puedo hacerlo para el Señor, claro que sí. ¿Sabes? Ahí el bicicletero cada vez se va arruinando más y más el bicicletero.
¿sí? No hay alguien que diga, voy a venir, y estoy seguro que las personas que son guerreros en la semana van a venir y van a hacer algo. Pero este edificio no es de Diego, este edificio es de todos ustedes. El servicio de Dios no solo tiene que ver con el edificio, sino con cada cosita que hacemos en la semana para visitar a un hermano, para sostener a un hermano. Ayer, por ejemplo, se casó Romina y Ezequiel, y fue hermoso de los que vinieron. Y después que la fiesta se terminó, siempre se quedan los mismos. Y todos se van, cada uno a buscar lo suyo propio. No quiero ser general, porque hay algunos que realmente tenían que irse, ¿sí? Y lo entiendo, y Dios va a juzgar a cada uno, hermanos. Yo lo único que estoy haciendo es a través de estos ejemplos que te pongo, es que tú hagas un examen. Yo no estoy atacando a nadie acá, solo quiero ayudarte a examinar tu corazón, de si le estás robando a Dios. Y si le estás robando a Dios, bueno, la Biblia dice que le des a Dios lo que es de Él, y tu vida es de Él. Y la última manera en la que le robamos a Dios es cuando nuestra adoración está en algo que no es Él. Nuestra lucha diaria tiene que ver con a quién vamos a adorar. Hay muchos que no le pueden servir a Dios porque aman más a su trabajo, aman más a su familia, aman más, no sé qué cosa amen más. Y cada uno tiene que ponerle nombre a eso que adoras más que a Dios. Y eso te impide servir. Eso es lo que te impide a Dios darle la gloria. Darle la gloria a Dios es eso. Es con lo que tengo, dárselo para que Él cumpla sus planes. ¿Qué está ocupando el lugar que Dios le pertenece? A algunos puede ser que les puedan los hijos, a otros el trabajo, a otros la profesión, a otros puede ser algún sueño, algún deseo. Tú sabes qué es lo que te impide que Dios tenga lo primero. Y sabes que Dios no quiere el segundo, el tercer lugar, Él quiere todo tu corazón. Sí, Él quiere todo tu corazón. ¿Sabes? Uno de los pecados que ves ahí en Romanos y que llevó a la degeneración que termina en homosexualidad y lesbianismo, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. ¿Sabes? A veces hay personas que dicen, no puedo servir a Dios porque ¿quién me va a dar de comer a mí? ¿Quién me va a sustentar? Dios te va a sustentar. ¿Sabes? Se las adelanto. Hay ministerios, hay 3 ministerios que van a dejar de existir por un tiempo. Ministerio de niños, ministerio de ministerio de jóvenes. Porque no hay hombres. No hay hombres. Digo, pero hay un montón de hombres, sí, pero todos esos hombres están ocupados, esos hombres son cobardes, no quieren asumir un rol de liderazgo dentro de la iglesia, y no van a estar esos ministerios por algún tiempo. Y los niños de esta iglesia, los y los jóvenes, no se van a perder por falta de esos ministerios, sino por falta de hombres y mujeres que le dejen de robar a Dios. La verdad es esa. La iglesia necesita hombres y mujeres que le dejen de robar a Dios para que Dios bendiga esta iglesia y Dios bendiga el barrio. ¿Queremos bendición? Dejémosle de robar a Dios. Digo, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena? Porque la verdad, no sé qué tiene que ver. Tiene que ver muchísimo. La Cena del Señor es un recordatorio de que alguien murió en nuestro lugar, de que alguien compró nuestra salvación. La Cena del Señor es un recordatorio de que un pan fue quebrado y un vino fue derramado. Y Moncho dijo que son simbolismos de Cristo. Y si nosotros fuimos comprados a través de un gran precio, entonces nosotros somos posesión de Dios. Y Pablo entendió este concepto y por eso él dijo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, y por todos murió y resucitó, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sus metas, para sus sueños, ya no vivan para sus cosas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién resucitó por ti? ¿Quién murió por ti? Hermanos, qué terrible que nosotros hoy seamos como el pueblo de Israel, seamos desleales y Dios nos esté diciendo, vuélvanse a mí.
¿Cómo? Si yo nunca me he ido de tu lado, Señor, todos los domingos yo estoy acá. Ellos también estaban siempre ofreciendo sacrificios. Y Dios les dice, ustedes están lejos de mí, vuélvanse. No, nosotros estamos cerca, ustedes me han robado a mí. Y ahí en ese robo, en no darme lo que es mío, se ve su deslealtad y que están lejos. Y sabes, Dios no les está diciendo esto de tráiganme los diezmos, en el sentido primario de que ellos agarren el 10% de sus posesiones, sino entréguenme en su corazón. Porque cuando ellos le entregan el corazón, ellos van a estar dispuestos a darle a Dios lo que es para Él. Nadie que está lejos de Dios le va a dar a Dios lo que es de Dios. Yo no sé, hermano, lo que está pasando en tu corazón, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. ¿De qué manera le estás robando a Dios? Si le estás robando a Dios, deja de ser desleal. Deja de ser desleal. Y vuélvete a Él. Porque dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Esos símbolos reflejan la realidad de que hay un Dios que está buscando que nosotros nos volvamos a Él. Y Él tomó medidas extremas, nos dio a su Hijo, porque Él desea que nos volvamos. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. ¿Sabes por qué Jesús murió? Porque Él sabía que íbamos a ser desleales. Y si no hemos sido consumidos como iglesia, es porque Él no cambia. Y porque Él en Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. La forma de volver, porque puede ser que tú estés lejos, la forma de volver es volviendo a recordar que en Cristo tienes todo lo que necesitas. Que lo que Cristo hizo es suficiente. Que Él abrió el camino para que puedas entrar a la presencia del Padre. Que Él te ofrece lo que ninguna persona te puede ofrecer y es vida eterna, gozo, paz y esperanza. Vuélvete, querido hermano, al Señor. Porque nosotros también podemos deslizarnos y apartarnos, aún estando acá y siendo terriblemente religiosos. Así que vamos a ponernos de pie.